Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva charla de este ciclo Viviendo la Geología, que como les hemos comentado en las charlas anteriores, es un ciclo pensado para la difusión de las actividades profesionales que desarrollan nuestros graduados y graduadas. Así que bueno, hoy tenemos el gusto de estar en compañía de Matías Hirsch. Matías se recibió en el año 2012 y hoy en su charla de la facultad a la empresa petrolera pampeana nos va a comentar no solo sus actividades profesionales actuales, sino sus diversas experiencias, porque Matías ha pasado por varias actividades profesionales relacionadas con la geología. Así que, bueno, te vamos a escuchar. Como siempre, les agradecemos a todos los graduados, hoy muy especialmente a vos, Matías, y a los consejos que nos acompañan con la difusión, a la Facultad de Ciencias Exactas a la que pertenecemos, que también nos ha dado su apoyo. Así que, bueno, Mati, no te robo más tiempo y te escuchamos. Como siempre, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para facilitar la comunicación. Al final, en el chat, pueden expresar los comentarios, preguntas que deseen, o incluso habilitar sus audios y comentarle personalmente a Matías lo que deseen, ¿sí? Matías, te escuchamos. Bueno, perfecto. Para que voy a poner compartir pantalla. Bueno, Andrea. Andrea, ¿se ve? Sí, sí, perfecto. Se ve. Sí. Bueno, listo. Bueno, habías quedado medio tinta. Perfecto. Bueno, como dijo Andrea, yo me recibí en el año 2012, tuve la posibilidad, en esa época, la demanda laboral para lo que es un geólogo era bastante activa, entonces tuve la posibilidad de trabajar, ni bien me recibí y comenzar a trabajar. Es más, estuve un tiempo de experiencia antes de recibirme, cuando había terminado de cursar, trabajando también, y bueno, después, desde que comencé mi actividad laboral hasta el día de hoy, les voy a hacer un reconto de más o menos por dónde anduve. El título un poco lo que tiene que ver es a lo que estoy haciendo actualmente, que desde la Facultad de la Empresa Petrolera Pampeana, como por ahí los que me conocen ya saben que estoy trabajando en Pampetrol desde el año 2016, y bueno, un poco el título tenía que ver con eso que hago actualmente. Ahí abajo de mi nombre está el contacto, para el que quiera, le interese, no hay ningún problema, ese es mi contacto personal. Acá he enumerado las actividades que he desarrollado con respecto a la geología desde que tuve mi primer contacto más o menos medio año antes de que me recibiera. Yo me recibí en diciembre de 2012, pero en julio, agosto más o menos de 2012 tuve la posibilidad de entrar como geólogo de campo, una especie de geólogo de campo en una empresa de exploración de uranio que se llama Blue Sky. Es una empresa junior perteneciente a un grupo de empresas que se llamaba Grosso Group, que se dedicaban principalmente a lo que es exploración de minerales. En este caso, dentro del grupo, la empresa Blue Sky se dedicaba a exploración de uranio. Este tipo de empresas son aquellas empresas que se denominan junior en la industria minera, que lo que se dedican es a encontrar anomalías en este caso, uranio, anomalías de algún mineral, ir al campo, mapearla, en alguno de los casos poder ubicarla de alguna forma,
y una vez que se junta con un volumen de información determinado, lo que hacen es, normalmente se la venden, o venden estos proyectos a empresas más grandes, que continúan con la exploración y ya o en el caso más avanzado, comienza con la explotación de un recurso mineral. Bueno, allí estuve 3 meses trabajando, y cuando corté para venir a recibirme, me quedaban 3 finales y la tesis. En esos 5 o 6 meses, bueno, fue que me metí de cabeza en los libros, terminé con la ayuda de Walter, que fue mi director de tesis, ahí me dio una mano grandísima para poder recibirme, recibirme bastante rápido. Y bueno, yo, como les decía, había una alta demanda laboral en esa época. Tenía 3 posibilidades laborales en ese momento. Y me decidí por la actividad laboral que más rédito económico me generaba. Obviamente teniendo en cuenta de que yo venía bueno, de una vida de estudiante, como la mayoría lo debe haber pasado, pichuleando, y bueno, y como que lo que tenía en mi cabeza en su momento era tratar de acomodarme económicamente o encaminarme económicamente como para empezar a tener un desarrollo de mi vida, ¿no? Bueno, entonces decidí por la empresa que económicamente me generaba un mayor rédito, que fue NetLog, una empresa de control geológico, MADlogging, en la que estuve trabajando, sí, casi desde la cuenca neuquina hasta la cuenca austral. Eh, y bueno, tuve también en 2016, ya cuando bueno, tenía un poco encaminado, por así decirlo, mi vida. Yo nunca fui de tener grandes ambiciones. Yo tenía un poco encaminada mi vida, digo, bueno, quería. Entonces empecé a buscar para venirme, ahí estuve dando vuelta ahí con el turco Fábregas, nada, ayudándole un poco, ahí yendo a tomar mate a la casa, una gran persona, un gran profesional. eh, Nada, estuvimos buscándole la vuelta, que eso no salía nada. Por suerte, bueno, tuve la posibilidad de ingresar en Pampetrol, eh, cuando se estaba comenzando a formar el área técnica y se empezaban a empezar a operar las primeras áreas. Eh, Allí comencé como geólogo de reservorios, y bueno, hasta la actividad que continúo actualmente. Eh, y bueno, paralelamente con todas estas actividades, más o menos a mediados de 2013, yo adquirí hobby, lo tomé como un hobby, y después me dio un determinado rédito económico, estuvo bueno, hacer geoeléctrica, un equipo de geoeléctrica, prospección geoeléctrica, algo de hidrogeología, también, que eso es lo que estoy haciendo un poco más ahora. Pero siempre lo hice part-time desde mis comienzos hasta la actualidad, que lo sigo haciendo. También voy a pasar un poquito por eso, que es una de las cosas que no solo que me gusta hacer, sino que también ha sido importante. Voy a comenzar a hacerle un paso muy fugaz por cada una de las actividades que realicé. Estos 3 meses que estuve en la empresa Blue Sky, lo que hice principalmente es mapeos radiométricos con cintilómetro. El cintilómetro es el aparato que mide la radiación, en este caso en los sedimentos. Y se puede ver uno ahí en la imagen de la izquierda. El naranjita es un cintilómetro que en ese caso está apoyado sobre un sedimento arenoso, conglomerádico del terciario, que tiene en su matriz pátinas de una sal de uranio que se llama carnotita. Los principales desarrollos que tenía Blue Sky estaban en lo que es el centro de Río Negro, la zona de Balcheta, aproximadamente ahí tenemos la base, y en el centro norte de Chubut.
Bueno, los mapeos, estos mapeos, lo que se hacía con los mapeos es eh, hacer transectas, como se puede ver en el mapita ahí de la derecha, transectas en algunos casos de hasta 10 kilómetros que íbamos caminando. Yo era geólogo de campo y había varios técnicos, íbamos caminando, íbamos mapeando con un GPS y con el cintilómetro datos de radiometría, y después cuando yo volvía del campo, normalmente a la tardecita, me sentaba en la compu y pasaba todos los datos a un software y los ploteaba y bueno, generaba este tipo de imágenes. Después les voy a comentar para qué servían y qué es lo que hacíamos con estas imágenes. También tuve la posibilidad en esos 3 meses de asistir en una campaña de realización de trincheras y calicatas para muestreos de sedimentos. Lo que se puede ver en la imagen de la izquierda es una trinchera donde están identificadas las zonas de muestreo. Y la imagen de la derecha es una calicata que tenía unos 6 metros más o menos de profundidad, y bueno, nos metíamos con la cuchara de la retro para mapear, hacer un mapeo litológico de los distintos niveles sedimentarios, en este caso. Entonces hacíamos una descripción litológica, un mapeo y el muestreo de estas calicatas. Matías, discúlpame, se corta mucho. ¿No querés probar con quitar el video? Quito el video, sí, dale. A lo mejor se corta menos. Sí. Desactiva, para darme un toque. Bueno, me avisás cualquier cosa, Andrea, por favor. Sí. Bueno, sigo. Decía que el producto final que generábamos de estos mapeos era lo que se puede observar ahí en el centro de la imagen, que es una descripción litológica bueno, donde se pueden ver una imagen también de lo que es en este caso una calicata, y bueno, los contenidos de uranio que venía asociado con vanadio en este caso, la mineralización. También colaboré en una campaña de geofísica. Puntualmente lo que hicimos fue geoeléctrica con el método dipolo-dipolo. Y bueno, se confeccionaron este tipo de mapas. Yo no colaboré en la confección de estos mapas, sino que yo más que nada estuve ahí un poco aprendiendo con el geofísico, que fue el que hizo la campaña, de qué se trataba y qué es lo que se veía y cómo se interpretaba. Bueno, y después también pude trabajar y pude aprender a manejar un software que se llama Mapinfo, que es un GIS que se aplica en la minería. Para esto me capacité unas 2 semanas en Mendoza, que es donde estaba la base central de la empresa. Y bueno, y con este programa lo que yo hacía era volcaba toda la información que generaba, como el mapita de radiometría que le mostraba al principio, toda la información que se generaba, yo la volcaba a este programa, y junto con mi jefe que estaba en Neuquén, hacíamos bueno, reuniones diarias o semanales. Hay veces que él iba al campo o por Skype en ese tiempo. Hacíamos reuniones y tomábamos las decisiones de para qué lado seguir o qué actividades hacer o no hacer, porque eso era tan dinámico. Imagínense que estábamos pisando por primera vez una zona mineralizada en donde nadie había explorado. Entonces, hay veces que íbamos, no había nada en la mayoría de los casos, como no conviene seguir, sigamos por este lado. Esas decisiones eran tan dinámicas que eran, ya te diría, diarias o semanales que se tomaban. Yo creo que esta experiencia fue la más geológica de todas, como quien dice, de campo y de estar en contacto con la roca y con mineral y ese tipo de cosas. Me encantó, me gustó mucho. Lo que tenía era que, bueno, el sacrificio era hasta, te diría, mayor en el tema del diagrama. Yo laburaba en este tiempo, en esos 3 meses, yo a mi casa creo que vine
En total, si habré venido en 3 meses, 5 días, 4 días, era mucho. Pero bueno, había que aprovechar las campañas, la plata estaba en ese momento, había que aprovecharla. Era muy sacrificado. Entonces, bueno, cuando vine, me recibí, como les había contado, y opté por cambiar de rubro, de industria, y insertarme en lo que es la industria del petróleo por medio de una empresa de control geológico que se llama NetLog. Bueno, básicamente lo que hace el control geológico es tomar los primeros registros directos de lo que son las rocas reservorio y los fluidos que la contienen. Y bueno, estos primeros datos van a permitir interpretar y evaluar el potencial que tienen estas rocas reservorios. Hasta antes de esto, el conocimiento que se tenía del reservorio, hasta antes de la perforación o de la toma de muestras de cutín, es indirecto, es normalmente indirecto, ¿no? Por medio de sísmica o de registros indirectos. Este es el primer registro directo de los reservorios y de los fluidos que contienen estos reservorios. Bueno, ahí en las dos imágenes lo que se puede ver es una cabina por fuera, y la imagen de la izquierda una cabina de control geológico por dentro. Los registros, así en líneas generales, los registros que se obtenían, o los parámetros que se obtienen en un servicio de control geológico, como muy generales, ¿no? Hay muchísimos más, ¿no? Pero estos como muy importantes, son lo que es el ROP y el crono, que son la velocidad de perforación y el tiempo de perforación. El gas total, o la determinación de gas total, que va reportándose a medida que se va atravesando las distintas capas de los reservorios. Y bueno, lo que son niveles de pileta o de trip tank, que son volúmenes de fluidos que se cuenta, son los volúmenes de fluido que se cuenta en el pozo para mantener en el pozo, no, la locación sería físico, para mantener el pozo controlado, ya sea por posibles blowout o surgencias, o por posibles admisiones o pérdidas de circulación. Eso también el control geológico tenía sensores que medían y reportaban lo que es el contenido de los volúmenes en las piletas de lodo de perforación. Estos datos de la lista que está en la izquierda son datos que se tomaban metro a metro. Son datos continuos. En cambio, los que están en la derecha cada 5 metros, cada 10 metros, cada 2 metros, de acuerdo a la importancia. El análisis cromatográfico también se tomaba cuando salía la muestra que se iba a analizar. Y bueno, lo que es el diámetro del pozo, que se hacía a partir de un test que se denomina test de carburo, que se hacía cada cierta cantidad de metros. Eso se definía en el lugar tomando otros parámetros. Estos son entre algunos de los muchos, de las muchas utilidades o servicios que puede brindar una cabina de control geológico. Estos parámetros básicamente los podemos dividir en tres grandes grupos. Son lo que son los registros de parámetros, la presión de inyección, el caudal de inyección, son registros que se tomaban, se analizaban y se realizaba un seguimiento de los mismos, para detectar alguna anomalía que se informaba al inspector de la compañía que estaba perforando. De fluido o de cutín, que a este se le realizaba una descripción y una interpretación, y lo que es el muestreo de gases, que se obtenía lo que es el gas total a partir de un aparato, y la cromatografía también a partir de otro aparato que se llama cromatógrafo, y estos datos se analizaban e interpretaban luego. Bueno, acá hay una pequeña descripción de cada uno, lo que son los registros, o cómo se ve cada uno en una cabina de control geológico, por lo menos en la de NetLog. Los registros de los parámetros de perforación. Teníamos un programa que tenía indicadores numéricos e indicadores gráficos,
y a su vez teníamos indicadores auditivos o de alarmas. Nosotros podíamos setear en niveles una base y un tope de los determinados parámetros, como para que nos avise auditivo, o sea, desde el punto de vista auditivo, que podríamos tener alguna anomalía. Y con respecto al registro de muestras gaseosas, nosotros teníamos, como se ve en la imagen de la derecha, en la parte superior derecha de esta imagen, un tachito desgasificador, es un motorcito que batía el lodo, captaba una muestra con una bombita, una muestra de gas, pasaba por el detector de gas total y el cromatógrafo, que son los aparatos que se ven en esa imagen, pero en la parte izquierda. Esos generaban, a partir de señales, una representación gráfica y numérica como la que se ve, a ver si se los puedo mostrar para no decir tanto derecha e izquierda, en este gráfico. Acá nosotros lo que veíamos son la curva del gas, en este caso la curva del gas, las profundidades y los picos. También así, de esta misma forma, la cromatografía también se podía ver de esta misma manera. Con respecto a lo que es los recortes de perforación, el recorrido que se hacía desde que se iba a tomar la muestra hasta que se analizaba, o se depositaba o se realizaba la deposición final, la podemos ver en este cuadrito, donde dentro de lo que es la zona de lavado de la cabina de control geológico, que es la imagen superior, se realizaba, bueno, el técnico iba a la zaranda, recolectaba la muestra, le hacía un primer lavado, luego le hacía un segundo lavado y la tamizaba, la colocaba en un vidrio de reloj y la llevaba a la zona de análisis, que es donde estaba el geólogo, que es la zona que está representada por la imagen inferior. Y bueno, ¿sí? Bueno, en esta zona esta zona es la zona de análisis, en donde el geólogo, por medio de una lupa binocular, un fluoroscopio y algunas otras herramientas, analizaba y describía la muestra. El resto de la muestra que sacaba el técnico era secada en un horno y era almacenada en bolsas de papel madera y en cajas 5 divisiones, y eran entregados a la empresa operadora como soporte de lo que iba analizando el geólogo en el pozo. El producto terminado, o el principal producto que entregaba el servicio de control geológico, era un perfil de evaluación de formaciones, que es un perfil como el que se observa en esta imagen, en donde tenía el cabezal superior con una rastra en donde tenía, bueno, todas las descripciones litológicas y todas las actividades que iban haciendo durante la perforación. Después tenemos un cabezal que es el de las descripciones de lo que se va representando en la parte inferior, y los distintos tracks de representación. En los tracks de izquierda a derecha tenemos los que son los tracks de crono y ROP, principales parámetros de perforación que se ponían, la descripción litológica en porcentual, la profundidad normalmente en metros bajo mesa rotary o metros bajo boca de pozo, un track del gas total, y en este caso puntual también está representado el dióxido de carbono, el track donde se representaban las cromatografías, uno de profundidad en metros sobre el nivel del mar, un perfil litológico interpretado, esto es lo que interpretaba el geólogo de lo que iba viendo en las muestras, con sus respectivas impregnaciones, ¿no? Y finalmente, una pequeña descripción abreviada de la roca que se analizaba. Este era el principal producto que entregaba o que proporcionaba el control geológico. Bueno, esto es un poco a lo que sería el control geológico.
Ahora voy a pasar a comentarles un poco mi tarea desde que comencé a trabajar en Panpetrol. Yo en Panpetrol entré, como les había comentado anteriormente, cuando se comenzó a armar el área técnica. Entré como geólogo de reservorios o geólogo de desarrollo, también se le sabe decir. Y bueno, las principales tareas están que realizo y que he realizado y que realizo están un poco enumeradas acá en estos ítems, como son la revisión y el armado de los modelos estáticos de los reservorios, de las áreas que comenzamos a operar. Después tenemos el armado y seguimiento de los planes de desarrollo también en estas áreas. Tuve la posibilidad de trabajar en lo que son los data room, que se realizan, son normalmente confección o son actividades que engloban todo lo que se ha hecho en un área, en un activo, cuando vos lo querés vender. Cuando vos lo querés poner para la venta o para buscar un socio, por ejemplo, para operar, vos lo que se hace normalmente es un data room, que es donde se agrupa toda la información y se muestra a los oferentes. Bueno, tuve la posibilidad de trabajar con empresas que se dedicaban a este tipo de cosas y bueno, también de aprender mucho de esta gente que tiene muchos años en la industria. También con empresas de similares características trabajé en lo que es evaluación de potenciales que hicimos cuando nosotros tomamos las áreas por primera vez para saber en dónde estábamos parados. También hicimos una evaluación de potencial y a partir de eso es que empezamos a ver, bueno, de qué forma podíamos operar las áreas y bueno, cuáles eran los posibles desarrollos, para dónde teníamos que apuntar los desarrollos en el futuro. También trabajé bastante en lo que es ingeniería de reservorios. Nosotros, con respecto a la geología, nosotros teníamos pocas herramientas para hacer geología. Nosotros no tenemos, hasta el día de hoy no tenemos software por ejemplo, como software como Petrel o como Kingdom, en donde se puede hacer seguimiento de los modelos estáticos de reservorio. Lo que hacíamos en esos casos cuando contratamos a ese servicio en particular y trabajábamos con estas empresas en conjunto para hacer los modelos estáticos, pero sí teníamos un software que se llama Sahara, que es de evaluación y seguimiento de reservorios, y tenemos la licencia comprada, entonces trabajo bastante con este programa, y lo que hace es seguimiento del modelo dinámico del reservorio. ¿Qué es el modelo dinámico? Es el seguimiento de las presiones de reservorio, de las producciones, de los cortes de agua. A medida que se va aumentando la historia de producción y la historia de desarrollo, vamos reacomodando estos modelos, el estático a un poco mayor plazo, pero también se hace, y el dinámico ya bastante seguido, vamos mejorándolo con el conocimiento adquirido, y bueno, yo trabajo bastante, trabajo hoy en día bastante con este tipo de actividades, más que nada de ingeniería de reservorios. Asociado a esto de los planes de desarrollo y en conjunto con la ingeniería de reservorios y los modelos estáticos, que sería el producto final, he trabajado y trabajo también hoy en día con lo que es evaluación de proyectos de inversión. Una vez que todas estas disciplinas generan la información y arman un modelo y le aplican un plan de desarrollo encima, después hay que cuantificar esto y esta cuantificación, no solo en producción sino en dinero, arroja indicadores económicos. Estos indicadores económicos son los que luego te ayudan a tomar las decisiones de hacer o no, si la empresa... Normalmente siempre esto es interdisciplinario, en colaboración somos varios los que trabajamos, también he tenido alguna experiencia en esto. Y finalmente, lo que es representación en los subcomités técnicos, en las uniones transitorias de empresas, nosotros estamos en sociedad con otras empresas como socio no operador, en otros yacimientos.
y de todas formas, por más de que no seamos operadores, al tener injerencia en la sociedad, estamos inmersos en un subcomité técnico en donde se discuten los planes de desarrollo principalmente y las operaciones, las proyecciones en las operaciones de los campos. Y bueno, ahí también tenemos representación, también participo en estas representaciones. Como para que se hagan una idea, el que no conoce mucho Pampetrol, puede entrar a la página también, acaba de ver el mismo mapita. Yo les voy a mostrar un poco en dónde se encuentran los yacimientos. Este es un mapa de La Pampa, y los yacimientos que nosotros estamos operando, ya sea operando 100% Pampetrol o en UTE, en Unión Transitoria de Empresa, son las áreas en explotación, las que están en verde, y las áreas en exploración, las que están en naranja. En esas tenemos algún tipo de injerencia, ya sea o bien 100% de injerencia o en menor porcentaje, entre un 50 y un 20% de sociedad. Bueno, lo voy a hacer medio rapidito para que no se haga muy largo, muy tedioso. Bueno, voy a pasar a hacer un pantallazo general de todas estas actividades, como con imágenes y eso, para que se entienda un poco más de qué se trata. Con respecto a la construcción de modelos estáticos, lo que hacíamos normalmente, esto en colaboración con empresas que nos proveían no solo capital humano, sino lo que es tecnología, que nosotros no poseemos. Lo que llegamos es a hacer una delineación de los reservorios, hacer un mapeo de los mismos y tratar de, bueno, junto con lo que es la parte estructural y la parte geofísica, empezar a plantear un modelado de los reservorios y las posibilidades de desarrollo, ¿no? Dónde ir a perforar pozos y qué grado de certeza o qué grado de riesgo geológico tiene cada uno de los lugares dentro del reservorio. Luego de la evaluación de estos modelos estáticos de los reservorios, encontramos muchas posibilidades de desarrollo de reservas, ya sea probadas, que son las reservas que tienen menor riesgo geológico, como probables y posibles. También hicimos una reinterpretación petrofísica de todos los pozos, y también, bueno, esta reinterpretación petrofísica nos sirvió un poco para mejorar este modelo estático, como para encontrar oportunidades de ir a buscar reservas que se denominan reservas baratas. Nosotros decimos reserva barata porque por medio de un workover, o sea, el pozo ya está hecho, no es necesario ir a perforarlo, por medio de un workover, con un punzado y en algún caso alguna fractura, podemos incorporar reservas a bajo costo. Bueno, esto que se ve acá es un mapita de uno de los yacimientos, en donde se pueden ver un montón de puntitos ahí o de triangulitos que son oportunidades de desarrollo, que se fueron visualizando y se fueron determinando a partir de la evaluación de los modelos estáticos y los modelos dinámicos de cada uno de los reservorios. Acá se puede ver básicamente, así como muy rápido, el valor 67, que son la cantidad de locaciones que nosotros identificamos para perforar, discriminadas en las 3 tipos de reservas, probable, posible, probada, probable y posible. Y también hicimos un desarrollo de un proyectito piloto de secundaria, con una simulación numérica. Con respecto a la ingeniería de reservorios, estas son algunas imágenes del Sahara. Lo que se plotea o lo que se carga normalmente son todas las que son terminaciones de pozo, bueno, la perforación, la terminación, los ensayos de los pozos antes de ponerlos a producir. Después, la producción. Esta imagen de acá arriba, de la imagen superior izquierda, muestra, por ejemplo, una zona, la producción histórica de una zona, por ejemplo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la producción con respecto a lo que es el líquido, por ejemplo, la curva negra, el petróleo con la curva. El seguimiento de modelos dinámicos, ¿no?
con obviamente un montón de información más. También, bueno, hemos realizado lo que son pozos tipo, que los pozos tipo son simplemente, o en líneas generales, del promedio de la producción de los pozos de una zona. ¿Esto para qué nos sirve el pozo tipo? Para cuando yo voy a perforar un pozo o el geólogo me dice producción. La producción teórica del pozo a perforar es la que está dada por el pozo tipo. Bueno, la imagen inferior derecha es una imagen de una declinación de un pozo. La declinación es proyectar hacia el futuro cómo va a ir cayendo con ecuaciones matemáticas, que este programa ya las tiene metidas adentro, con ecuaciones matemáticas, cómo va a ir cayendo su producción y cuánto esperamos que siga acumulando el pozo, cuánto tiempo de vida le queda. Eso también es el trabajo de un ingeniero de reservorio. El trabajo, ya te digo, estos son trabajos de ingeniero de reservorio básico, ¿no? Con el conocimiento que yo puedo haber adquirido de no ser especialista en ingeniería de reservorio, sino soy un geólogo con alguna pequeña formación en ingeniería de reservorio. Y finalmente la imagen de la inferior izquierda es el resultado final de una de las simulaciones numéricas que nosotros hicimos con un programa, que esto toqué un poco de oído, fui un espectador de lujo, como bien dice, con una de las empresas con la que trabajamos, que tiene ingenieros de reservorio muy especializados. Hicimos una simulación numérica a partir de un balance de materiales de un proyecto de secundaria de uno de los reservorios. La simulación numérica lo que te arroja es esta curva teórica de producción en la historia de ese proyecto de secundaria que nosotros hipotéticamente confeccionamos, ¿no? Entonces también, ¿esto para qué te sirve? Para ponerlo en el económico y hacer la corrida económica para ver si ese proyecto es rentable o no. Bueno, hablando de esto, un poco esto que se ve acá, que es muy por ahí de contabilidad, son los que se denominan cash flow o flujo de caja, en donde muy simple se pone todo lo que es producción, venta de la producción vendida, sea en dinero, los gastos operativos, tanto fijos como variables, los impuestos, y eso me genera un flujo de caja. Ese flujo de caja a lo largo del tiempo se va acumulando. Ese valor acumulado en un tiempo determinado es lo que me va a con una tasa de descuento a la cual la empresa evalúa sus proyectos, me va a determinar si el proyecto está dentro de la cartera de proyectos que la empresa considera como rentables. Normalmente los indicadores económicos que más utilizamos nosotros son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. No quiero aburrirlos mucho con este tema porque es un tema, a mí me encanta, pero es un tema muy, muy aburrido. Por ahí de leer y eso. El que esté interesado, por ahí tengo bibliografía, les puedo hacer llegar, no hay ningún problema. Y bueno, juntamente con otro compañero que elaboramos un poco este tema, ingeniero en producción, ingeniero en recursos naturales, recibido acá también, que hoy en día está cumpliendo la labor de ingeniero de producción. Logramos hacer de una fusión de un montón de planillas que hemos ido absorbiendo a lo largo que iba pasando el tiempo de distintas empresas y de gente que por ahí nos daba una mano, qué sé yo. Logramos hacer una medida de nuestra empresa que nos permite, como en este caso acá en la imagen de la derecha, tomar o directamente cuando vos le ponés todo a la planilla, a partir de los indicadores económicos te dice, en este caso como se ve acá, hacer, es porque el proyecto tiene una rentabilidad que está dentro de la rentabilidad aceptable para la compañía. Entonces te dice hacer, recomienda hacer el proyecto. En cambio, cuando la rentabilidad está por debajo de la rentabilidad esperada por la compañía, acá te va a aparecer un cartelito de no hacer. Entonces, ¿qué se hace en ese caso?
si el proyecto está muy madurado, no tenés mucho para hacer. Si no, se vuelve para atrás y se empiezan a retocar cosas. Bueno, ¿dónde podemos mejorar? Bueno, mejoremos los costos operativos variables, mejoremos los costos operativos fijos, mejoremos, no sé, tratemos de, corrámoslo con un dólar más alto, un dólar más bajo, para ver si el proyecto se banca, como quien dice, o es sensible a determinadas variables. Y bueno, finalmente esta tarea que es la de representación en los subcomités técnicos, que nosotros todos los subcomités, todas las UTE o uniones transitorias de empresa que tenemos, las tenemos celebradas con Petroquímica Comodoro Rivadavia en estos 4 yacimientos que son el Medanito, Medanito Sudeste, Jahuel de los Machos y Ayala 5. Normalmente lo que se hace es gestión de actividades, ya sea gestión de producción, gestión de los proyectos o de los planes de desarrollo e inversión, o gestión de información, depende cada una semana o cada 15 días, una vez al mes, de acuerdo a la importancia de la información o de la dinámica de la misma. Nosotros vamos analizando esa información y cada cierto tiempo, normalmente cada 1 o 2 meses, nos juntamos con los técnicos de ello y discutimos cómo va la sociedad, ¿no? Cómo va la explotación de algunos de los activos en los que tenemos injerencia. Así que bueno, básicamente lo que es en Pampetrol, me dedico un poco a hacer de todo esto un poco, ¿no? Algunas cosas ya hago menos, otras cosas hago un poco más, pero por la estructura o el tamaño que tenemos, siempre en algún momento estoy haciendo alguna cosa u otra. Y bueno, como les había dicho al principio, paralelamente con lo que es mi actividad full time, desde que me recibí y bueno, pude comprar un equipo de geoeléctrica, comencé a hacer de forma part-time algo que me gustaba, que era un poco la geofísica o la geoeléctrica también, la geoeléctrica puntualmente. Hay un poco de la mano de Elena, que siempre apoyando y bueno, y siempre dando una mano y con críticas constructivas como siempre. He ido aprendiendo, también Eduardo Castro, que fue el que me vendió el equipo, siempre por ahí las consultas y todo eso, siempre me han ido evacuando y he ido aprendiendo mucho de ellos. Bueno, desarrollé, al principio era algo como un hobby, que no me interesaba el rédito económico, hoy tampoco, pero digo, hoy en algunos casos he sentido el aporte económico de este tipo de actividad, ya sea la geoeléctrica, que ahora le voy a mostrar algo muy simple de lo que hago, y lo que es la hidrogeología, que hace un tiempo comencé a hacer, principalmente para lo que son los permisos de explotación de aguas subterráneas que pide recursos hídricos. Bueno, yo confecciono lo que son los estudios hidrogeológicos, trabajando para empresas como Durlo, como Pampa Bio, que es la empresa de biodiesel del Artirigoyen. Al Artirigoyen le he trabajado bastante, o por ejemplo el frigorífico, la empresa que agarró el frigorífico de Bernasconi, también le hice, hace poquito le hice todo el estudio hidrogeológico de su planta. Y bueno, con la geoeléctrica, como les comentaba, bueno, ahí pueden ver el equipo, creo que es uno de las primeras imágenes. Bueno, de a poco lo he ido mejorando el equipo. Ese es el equipo de geoeléctrica básicamente. Bueno, de ahí se toma la información de campo, que son resistividades aparentes. Después esas resistividades aparentes se corren con un software, que es en este caso el IPI-2WIN, y obtenemos estas curvas de resistividades que se ven acá a la derecha. En la parte inferior izquierda acá hay una tablita de los valores numéricos, un ejemplo, ¿no? Cualquiera, de los valores numéricos de resistividad, tope y base de capa, que surgen de esta interpretación que se hace con el software. Y
acá en el cuadrito que está con escritura, sería la interpretación que yo realizo de estas resistividades. ¿Qué sería, desde el punto de vista geológico, cada una de estas resistividades? ¿Qué representaría desde el punto de vista geológico? Bueno, normalmente esto yo he trabajado para, o sea, las consultas o los trabajos los he hecho para gente que o bien está buscando el recurso, o sea, está buscando agua, o gente que está buscando zonas con mejores aptitudes químicas de agua, o sea, menores salinidades, eh, o gente que está buscando profundidades para decir, bueno, a ver cuánto me tengo que gastar en una perforación, por ejemplo. También he tenido ese tipo de consultas. Así que bueno, eso es un poco a lo que me he dedicado y a lo que me dedico actualmente. No sé si tienen algunas preguntas o algo. Soy todo oídos. Bueno, Mati, ¿Se escuchó? ¿Se escuchó, perdón? ¿Se escuchó bien todo o se más o menos? escuchó bien, se cortó, en momentos se cortó un poco, pero en sí se pudo seguir bien el hilo de, Bueno, de tu, de tu historia. Este, bueno, en el chat no han participado mucho, pero son todos saludos. Está la bueno, secretaria de Ciencia y Técnica de la facultad, también te está mirando. bueno, Así que es la que nos ha dado la posibilidad también de que esto pudiera llegar a ser. Muy interesante tu vida como geólogo, Mati. Espero, bueno, dentro de los participantes, te cuento algunos: Juan Carlos Idiar, Agustín Cuesta, Belén Bustos, Cintia Palacios, Edgardo Gunter, El Perrazo Loco, ese no sabemos quién es, Enzo, Franco Coelho, Gabriel Holgado, Gabriel, otro Gabriel, Gabriela González, José Broco, Laura Wisner, que es la secretaria, Mara, René Pla, Mauricio Campos, Martín Gandía, Sebastián Gatica, Juli Santomartino, Tabaré Ferri Jubet, Sebastián Vicondo, son los que Gustavo bueno. Bertotto, Bueno, hay muchas otro gracias a todos Gustavo, por el Hugo Tisky, o sea que saludos. hay mucha gente que te ha escuchado, no se ha ido ninguno, te aviso, así que te ha Bueno, escuchado de punta a punta. bueno, gracias. Y Gracias a todos y bueno, un saludo para los que conozco ahí, la Papu, ahí el Enzo, Hugo, Tiki, a Turco que lo sí, sabía al principio, todos son toda la gente que, felicitaciones bueno, gracias. por tu charla y realmente muy interesante. Siempre fuiste, Mati, muy cabeza ingenieril, como yo te dije muchas veces. Tenés esa Sí, practicidad, ¿no es cierto?, que se necesita para este tipo de trabajo. Yo creo que estás en un buen trabajo para tu perfil, me parece, ¿no? sí, sí, creo Creo que que encontraste. lo dice mi gusto por eso. Eh, me gusta la ingeniería de reservorio, me gustó mucho. Bueno, lo que es ahora la evaluación, que estoy haciendo un poco más lo económico, también me encanta, me apasiona. He hecho varios cursos de evaluación de proyectos. Qué bueno. Me gusta mucho la ingeniería de reservorio. También he hecho cursos en el IAPG, me he podido formar un poco como en la ingeniería de reservorio. Pero bueno, ya te digo, la geología, por cómo es la empresa y por cómo estamos hoy, no hago tanta geología como me gustaría en algún caso, pero tampoco me disgusta lo que hago, me gusta mucho lo que hago Mati, ¿cuáles hoy. son tus primeras materias en la carrera? Matemática, Geología, matemática, sí, física, sí, sí. no. O sea, Física, matemática, la parte estadística, ingenieril también funciona para nosotros. Tenemos muchísimas áreas de sí. trabajo y estando Bueno, la te posibilidad. debe haber pasado, sí, te debe haber pasado en tu paso por esto, Mm, la pica entre los geólogos y los ingenieros en reservorio. sí. Yo, mi jefe, que es ingeniero reservorio de toda la vida, viene de IPF, Pérez Compán, de toda la vida de Pérez Compán, siempre me chicanea así un poco en juego, me ha formado, es mi formador, básicamente lo que es esto, pero siempre me jode, ¿viste? Yo sigo siendo geólogo. Sí, sí, Igual, no. ¿viste? Me aprecia porque tengo bastante perfil de ingeniero, hago Sí, muchas sí, cosas sí, de ingeniero. tu cabeza tiene Pero mucho de siempre está ingeniero, la sí. pica siempre estuvo. Sí, sí, tu cabeza tiene mucho de ingeniero, sí. Nosotros éramos entre los geofísicos y los geólogos, ¿no es cierto?, que no nos querían.
Pero Claro. sí, no, Sí, bueno, sí, sí, yo creo que estás en una posición donde realmente podés llegar a vivir el trabajo alegremente, ¿no? O sea, a disfrutar sí. ese trabajo. Dice que Sí, la verdad que la paso bien. acá dicen que des una capacitación. ¿Podemos organizar algo como para capacitar No hay un poco problema. más? Vemos, ¿Eh? vemos en qué, vemos en qué y para profundizar un poco. No hay Muy problema. interesante, dice. Mara dice que es estudiante de hidrogeología subterránea en Santiago del Estero y que le resultó muy interesante lo que decís. Bueno, 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 Gabriela muchas pide una gracias. capacitación que la podemos organizar en algún momento también, sin problema. Y creo Sí, no hay problema. que esta serie de charlas, ¿no es cierto?, da como un alivio al estudiante, ¿no es cierto?, porque dice, yo puedo, me recibo, llego y puedo trabajar y voy buscando lo que me gusta, lo que no, Sí, y voy sí, un poco cambiando, lo y voy... que, es un poco lo que he escuchado también en algunas charlas de las otras, ya tuve la posibilidad de escuchar las demás, que las escuché, un poco completar lo que decían algunos de los chicos, que era, nadie nació sabiendo, o sea, yo cuando empecé a trabajar no tenía ni idea, y bueno, te vas haciendo y no tenerle miedo a los desafíos, hay que ser, bueno, yo siempre fui muy a mí me gustan mucho los desafíos y de meterme y así si no conozco nada, yo me agacho la cabeza y le meto y Y sí, es después, así. obviamente, aprender y tener eso, ser humilde, escuchar a los que saben, tratar de eso. Si vos querés profundizar en algo, siempre hay alguien que ya sabe de eso. Entonces, no tratar de hacerlo solo y golpearte y cagarte a golpe solo. Eh, lo puedo decir por experiencia, tanto en la carrera como en la provincia nuestra, hay gente que es muy humilde, que sabe mucho sobre lo que hace y que siempre tiene las puertas abiertas para... Me ha pasado en mi caso, yo siempre destaco la ayuda tuya, Elena, la ayuda de Eduardo Castro, bueno, el turco ni hablar, amigo, o sea, yo ya te digo, son gente que siempre estuvieron abiertos y que nunca fueron egoístas eh, con las cosas que sabían. Es que yo Entonces, creo que no es así la cosa, ¿viste? O sea, hay que hay que animarse animarse. y sí, yo es más, como para que te dé una idea, yo en su momento hasta una máquina, una perforadora me había hecho, que bueno, debes saber, que después por tema de tiempo, que no me daba tiempo, no la seguí, pero hay que animarse y hay que largarse, o sea, hay que largarse. El Sí, laburo hay, es como yo les comenté en la carrera o en este tipo de carreras, pero es una carrera que tiene alta salida laboral, a comparación de otras, sí. como yo les comentaba, Es muy... que yo conozco carreras que pasan 20 años y la salida laboral siempre es la misma, planchada, ¿viste? Acá Sí. dentro de todo, vos quieras o no, siempre algo tenés para hacer, ¿viste? Hay veces que tenés que resignar irte a otro lado o lo que sea, pero si vos querés, hay laburo Sí. para hacer. Sí, sí, la familia por eso tira Pero un bueno, montón, ¿no es cierto? Porque es mucho sí, irse, sí, pero sí hay, sí, sí, sí. sí, Sí, además es sí, hay. súper amplio, el campo de acción del geólogo es súper amplio, muy amplio. Sí, sí, yo he hecho de todo, ¿viste? Ya te digo, bueno, el tema, ya te digo, hasta economía, ingeniería de reservorio, agua, todo al mismo tiempo, o sea, se puede, se puede, se Mm. puede, no es, y no tenés que ser un erudito en cada cosa que haces, No, 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 no. que por ahí uno está acostumbrado por ahí a la facu que tenemos, por suerte, ¿no? En la mayoría de las materias tenemos gente que sabe muchísimo de lo que da, y por ahí uno tiene ese reflejo de decir, mirá, yo para ser, no sé, hidrogeólogo tengo que ser un genio crack, o para hacer, no sé, cualquier cosa, tengo que ser un crack. Y no necesariamente es ser un crack. Vos tenés que saber saber y ser objetivo en lo que haces y ser un buen profesional. Sí. Ser ético y ser buen profesional. Claro. Nada más. Lo que pasa es que un profesor cuando da la materia está como especializado en esa materia y trata de dar Bueno, todo el eso es lo que panorama. uno por ahí ve. Claro, Entonces decir, bueno, voy a salir afuera no, y competir con eso. Pero no, 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 pero me ha no es pasado, así.
me ha pasado, por ejemplo, en ir a tomar curso, el primer curso que yo tomé de evaluación de proyecto en el IAPG, yo digo, yo en mi perra vida de Dios había visto nada de economía así dura, aplicada a la industria encima, al petróleo, ni idea. Y nada, había esto, haciendo fórmulas con mi compañero, ¿viste? Viendo planillas, entendiendo lo mínimo, ¿viste? Cuando no sabes algo lo buscás, ves bibliografía, pero básica, muy del trabajo. Y cuando vas a tomar curso te encontrás, por ejemplo, y que están en la misma que vos y saben lo mismo que vos, y vos Sí, señor. te toca hacer grupo de estudio y sabe igual que vos, y vos decís, bueno, tan mal no estoy. Sí, ¿Viste? señor, No ¿viste? necesitas ser Que vos decís, un crack sí, para pero vos decís poder mientras estás trabajar re. cursando, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve lo otro? ¿Qué Sí, mal no, y que después se esto? aplica. No, todo te hace Y la esa matemática red en la cabeza. Sí, y la matemática y la física, si no te toca aplicarla dura, te enseña a razonar y a a aprender a razonar. salir de problemas. Sí, De sí, problemas, porque te lo digo por experiencia, situaciones donde hay que tomar una decisión y estar en sí, esa posición y sentir una cierta comodidad porque vos ya tenés la cabeza adaptada sí, sí, sí. a salir de situación y a poder pensar y razonar bajo presión o cosas Sí, complejas. sí, 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 no, Eso es lo que te forma. la Más matemática allá tiene una de, lógica, sí, sí, más allá de las derivadas de las integrales, sí, sí, de eso se trata, de aprender a a a razonar, sí, razonar sí, situaciones que nunca en la vida por ahí las viste. sí. ¿Viste? Así que bueno, ese es un poco Bueno, mi paso Mauricio por la Campos te geología. dice que comparte y que lo más importante es que las cosas se aprenden con el tiempo, sí, no hay que tenerle miedo, y ya siempre está la No, posibilidad de total. cambio y siempre está la posibilidad de que en cualquier lugarcito donde uno esté trabajando, siempre encontrarle la parte linda y la parte que lo llena a uno para poder seguir Sí, trabajando. Bueno, sí, por eso, no siempre te va a tocar hacer lo que te gusta, porque sí, el por eso. 70% de las cosas por ahí no te gustan, ¿viste? Vos decís, uy. Sí, Pero bueno, qué sé yo, por ahí ya te digo, hacer algo part-time, como hice yo sí, en algún sí, momento, no sé, tratar de volcarte a lo que te gusta, disfrutar lo que te gusta y lo otro hacerlo porque es parte del trabajo, como todo. Es parte del trabajo. sí. Entonces, yo creo que se puede, que hay, bueno, para el geólogo puntual hay laburo, hay que rebuscársela nada más. Sí. Mati, poné la primera donde tenés el mail que están pidiendo el Ah, bueno, contacto. perdón. Sí, No, perdón no, lo están pidiendo. está. No pida Ahí está, perdón. ahí está. Ahí está. Eh, ¿Eh? El contacto, ahí está. Bueno, realmente un gusto, Y bueno, Mati, un gusto no, realmente. igualmente. O sea, para nosotros es un orgullo, ¿no es cierto?, que haya gente que haya pasado por nuestras pequeñas manos, nuestro pequeño pedacito que hemos podido hacer tan No, todos integral, han ¿no? dejado algo. Todos Todos han han, dejado algo. sí. No, Sí, por realmente supuesto, un por supuesto. orgullo. Y Mati, vos sabés que yo te respeto un montón, Sí, realmente yo también. me gusta mucho como sos. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos entonces el, y un saludo. Estoy dispuesto a lo que sean, ahí está el contacto. No hay ningún drama. bueno, muchísimas gracias, Matías. Vamos a terminar Un saludo a todos los que hace rato que no veo, Sí, a los que por ahí veo y si a los que quieren no prender conozco. las cámaras y nos vemos como quieran. Y Gustavo Bertotto está aplaudiendo, ¿sí? Y bueno, me gustó un Bueno, Bien, montón, Matías, Mati. bueno. felicitaciones, realmente. Gracias por la invitación también. Muchas gracias por la No, invitación. a ustedes A también ustedes por prenderse realmente, a la sí. convocatoria y compartir con nosotros y con los estudiantes su experiencia Sí, y ayudar, ¿no es cierto?, en esta etapa para algunos puede ser crítica. Y Sí, 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 sí. realmente para nosotros es un orgullo realmente ver que se desenvuelven tan bien y bueno, tu capacidad, tu practicidad y tu humildad, Matías, realmente son características que, bueno, ojalá puedas seguir desarrollándote con esa libertad en el trabajo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. sí. Felicitaciones. Un gusto realmente. Bueno. Bueno, listo, voy a Bueno, gente, cortar. muchas gracias por todo. Sí. No, gracias a vos.
voy a cortar y eso se graba y se sube, van a estar todos en la página de la universidad. Chau, gente. Muchas gracias, Matías. Gracias, Chao, hasta gracias luego. por acompañarnos.